¿Cuáles errores doctrinales relacionados con el carácter de Dios creen que son los que están afectando más a la iglesia actualmente? Alguien decía que uno de los grandes problemas de nuestra generación no es tanto el ateísmo, sino la trivialización de Dios. Y el problema para mí con eso es que yo creo que la iglesia, en sentido general, a veces contribuye con esa trivialización. Que el mundo trivialice a Dios es normal que lo haga, pero que nosotros mismos estemos trivializando a Dios es terrible. Y otra vez, citando a Packer, él decía: el gran problema de la iglesia contemporánea es que está mirando a Dios del lado equivocado del telescopio. O sea, en vez de ver a Dios en su grandeza, al mirarlo del otro lado del telescopio, lo estamos viendo pequeñito y estamos predicando a un Dios pequeño. El mismo tema que predicaba nuestro hermano David esta mañana, que por cierto, qué buena predicación de la palabra del Señor. El no ver a Dios soberano es trivializar a Dios. El ver a Dios como todo amor pero sin santidad es trivializar a Dios. El no ver a Dios lo suficientemente justo como para mandar a los impíos al infierno es trivializar a Dios. Y al final entonces perdemos la gracia también, porque yo solo puedo magnificar la gracia cuando la veo sobre el telón negro de nuestro pecado y sobre el carácter justo y santo de Dios. Eso hace mucho más sorprendente la redención. Entonces estamos trivializando a Dios. Aún en las alabanzas, o sea, a veces uno escucha cosas que se cantan en las iglesias y uno no puede decir que son herejías. No necesariamente son heréticas, en algunos casos sí, pero otras veces no. Es simplemente que no están cumpliendo lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos en toda sabiduría, cantando con gracia al Señor en vuestros corazones, con salmos, con himnos y cánticos espirituales. O sea, según Colosenses 3:16, el propósito de los himnos es que la palabra de Cristo more en abundancia. Entonces, cuando se cantan cosas en la iglesia que, aunque no son heréticas, no tienen una profundidad teológica y no contribuyen a que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, estamos trivializando a Dios. Entonces, yo creo que eso es un gran problema. Sí, un poco hablando y pensando un poco en nuestro contexto, ¿no? En Barcelona, en la Europa posmoderna en la que vivimos, la inercia es hacernos a Dios a nuestra imagen y semejanza. Él nos creó a su imagen y semejanza, pero la gente prefiere vivir con su propio concepto de quién es Dios. Y a veces expones el Dios de la Escritura o predicas y hay ese pensamiento en muchos de los oyentes: Dios no es así para mí, ¿no? O no es mi idea de Dios. Y como dicen los hermanos hace un momento, si esa no es tu idea de Dios, entonces tu Dios no es el Dios de la Biblia. Es un ídolo que has fabricado tu imagen y semejanza a tu propia conveniencia, ¿no? Y negar o minimizar algunos de los atributos de Dios en los que hemos estado meditando, pues es negar el Dios de la Escritura. Y si no conocemos el Dios de la Escritura, realmente no conocemos a Dios. Alguien dijo una vez, no sé quién, en tono de broma, que Dios nos hizo a nosotros a su imagen y semejanza y nosotros le hemos devuelto el favor, haciéndolo a Él a nuestra imagen y semejanza. Es muy importante que estemos seguros, todos los que estamos acá, todos, que nuestra idea de lo que es Dios coincida con lo que dice la Biblia y no con lo que nos parece. Como dijo ayer Josías, si no, estamos confiando en un ídolo, no en el Dios verdadero. Así que es muy importante todo el tiempo refinar, porque Dios nunca vamos a conocer suficiente. Dios es la vida de nuestra alma y tenemos que estar seguros de que pensamos bien sobre Él y lo conocemos de verdad. Y aún los que lo conocemos ya, siempre tenemos que estar refinando y estar seguros de que nuestra idea de Dios coincide con lo que la Biblia dice sobre Él, ¿no? No hay nada más práctico. Yo no hallo nada más práctico para mi vida que meditar en Dios y conocer a Dios. Eso es lo que nos sostiene. Debemos recordar que Dios mismo nos dice en su palabra que Él quiere que nosotros le conozcamos. Jeremías 9:23, el famoso texto de no se alabe el valiente en su valentía, el sabio en su sabiduría, ni el rico
en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme. Así que es Dios mismo que nos dice, yo quiero que me conozcan. Pero por el otro lado, y yendo en el mismo tren de pensamiento de nuestro hermano Alejandro, que citó a Tozer, quizás otro de los libros que ya es un clásico acerca del conocimiento de Dios es el libro de Packer. Y J.I. Packer en la introducción cita un sermón de Spurgeon, que fue de lo primero que Spurgeon predicó cuando tenía unos 19 años. Y Spurgeon habla ahí de cómo el conocimiento de Dios expande la mente y al mismo tiempo nos humilla. ¿Y qué cosa puede ser más beneficiosa que el hecho de que nosotros seamos humillados ante la grandeza de Dios, pero al mismo tiempo nuestra mente se expanda al estudiar un tema tan vasto como es el tema de Dios mismo? Entonces, definitivamente, qué bueno que Expositores escogió ese tema para esta conferencia. Creo que un área, ayer el hermano MacArthur mencionaba Romanos 1 en la primera sesión, de que la historia es lineal en un sentido porque está cumpliendo el plan eterno de Dios, y en otro sentido es cíclica, pensando en Hechos 14 y Romanos 1. Y cuando ves el mundo en el que vivimos, ¿no? Romanos 1, entregados a esa revolución sexual, homosexual, la mente reprobada, dando culto a las criaturas antes que al Creador. Una manera, creo, en la que se ve hoy día en el mundo en el que vivimos, no globalizado, y los medios, las redes sociales y demás, es, creo que el área de la gracia, y cómo algunos grupos y a nivel personal o colectivo tienden a tratar de acomodar o inventar un ídolo, un concepto no bíblico de quién es Dios, usando la palabra de Dios, torciendo las escrituras para su propia perdición, como dice 2 de Pedro. Al final es lo mismo, ¿no? Siempre lo mismo, nada de nuevo debajo del sol, pero con diferentes nombres, apellidos, pero al final es lo mismo que ves en 2 de Pedro, ¿no? Tratando de justificar el pecado, decir Dios es un Dios de gracia y por lo tanto no tienes que vivir una vida de santidad para que así justifiquen su pecado. Y tal vez pensando un poco en el motivo de por qué, o sea, fuera del orgullo, de por qué la gente busca fabricar un Dios en su propia mente. Yo pienso, no sé, por lo menos aquí en Los Ángeles, muchos cristianos, entre comillas, es por apatía, de que no quieren conocer a Dios, el Dios de las Escrituras, prefieren sus emociones, prefieren otras cosas. O sea, el deseo profundo de buscar a Dios, como el ciervo brama por las aguas. No ves esto mucho. El querer conocer a Dios en todas sus perfecciones. Comienzas a hablar de la Escritura. Esto es muy teológico, y esto, como que si esto va a minimizar nuestra adoración, cuando es todo lo opuesto. O sea, lo que aviva el fuego de nuestra adoración es la Escritura. Es el Espíritu Santo iluminándonos y mostrándonos las perfecciones de Dios.